Juan Marcos, que normalmente solo se le llama Marcos, es el autor del Evangelio de Marcos. Él era un creyente de la iglesia primitiva de quien se habla principalmente en los libros de los Hechos. Marcos se menciona por primera vez como el hijo de una mujer llamada María, Hechos 12:12, cuya casa se usaba como un lugar para que los creyentes se reunieran y oraran. Más tarde, Marcos es mencionado como compañero de Bernabé y Pablo durante los viajes que realizaron juntos, Hechos 12:25. Juan Marcos también era primo de Bernabé, Colosenses 4:10. Juan Marcos era un ayudante en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, Hechos 13:5. Sin embargo, él no se quedó durante todo el viaje. Juan Marcos abandonó a Pablo y Bernabé en Panfilia y dejó la obra, Hechos 15:38. La Biblia no dice por qué Marcos desertó, pero su abandono llegó justo después de un tiempo infructuoso, principalmente en Chipre, Hechos 13:4-12. Solo se registra una conversión en Chipre, aunque la oposición demoníaca había sido muy fuerte. Es posible que el joven Juan Marcos se hubiera desanimado por la dureza de lo que veía en el camino y decidió volver a las comodidades de su hogar. Lucas. Se sabe muy poco acerca de Lucas, el autor de los libros de Lucas y Hechos en la Biblia. Sabemos que él era un médico y el único gentil que escribió una parte del Nuevo Testamento. La carta de Pablo a los colosenses establece una distinción entre el Evangelio de Lucas y otros compañeros de la circuncisión, es decir, los judíos. Colosenses 4:11. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que claramente se identifica como un no judío. Escritor. Lucas fue el autor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Lucas no se nombra a sí mismo en sus libros, pero Pablo lo menciona en 3 epístolas. Tanto Lucas como Hechos se dirigen a la misma persona, Teófilo. Lucas 1:3, Hechos 1:1. Nadie sabe exactamente quién fue Teófilo, pero sabemos que el propósito de Lucas para escribir los 2 libros complementarios era para que Teófilo supiera con certeza sobre la persona y obra de Jesucristo, Lucas 1:4. Quizás Teófilo ya había recibido los fundamentos de la doctrina cristiana, pero aún no había sido totalmente afianzado en ellos. Lucas era un amigo cercano de Pablo, quien se refirió a él como el médico amado, Colosenses 4:14. Quizás el interés de Lucas en la medicina es la razón por la cual su evangelio da una gran relevancia a las sanidades que Jesús realizó. La clara descripción de Lucas de sus viajes con Pablo en Hechos 27 parecen indicar que él había viajado mucho y tenía mucho conocimiento de la navegación. Teófilo, que significa en griego amado por Dios o amigo de Dios, nombre bien conocido que usaban gentiles y judíos por igual, noble, posiblemente un funcionario importante a quien Lucas le dedicó su evangelio y el libro de Hechos. No se sabe si ya era cristiano en ese tiempo o si solamente estaba interesado en el cristianismo. De acuerdo con una tradición cristiana muy antigua, era de Antioquía de Siria. Es razonable suponer que Teófilo, a quien Lucas dedicó su evangelio y también el libro de Hechos, era una persona real. El título excelentísimo lo exige en tanto que el nombre y el título juntos sugieren una persona de rango ecuestre que llegó a convertirse en creyente. Nada se sabe del hombre, de Teófilo. El título de excelentísimo que se le da en Lucas 1:3 puede denotar a un miembro del orden ecuestre, posiblemente alguien que ocupaba alguna posición oficial o también título de cortesía. Teófilo había adquirido alguna información acerca del cristianismo, pero Lucas decidió proporcionarle un relato más organizado y fidedigno. Puede haber sido un representante de aquella clase de la sociedad romana
sobre la que Lucas quería influir a favor del Evangelio, pero difícilmente un defensor asesorado para la defensa de Pablo ante Nerón. Tomando la declaración de Lucas en su Evangelio, Lucas 1:1-3 dice lo siguiente: puesto que muchos han emprendido la recopilación de una declaración de los hechos que entre nosotros están plenamente acreditados, así como nos los entregaron los que desde el principio llegaron a ser testigos oculares y servidores del mensaje, yo también, porque he investigado todas las cosas desde el comienzo con exactitud, resolví escribírtelas en orden lógico, excelentísimo Teófilo, para que conozcas plenamente la certeza de las cosas que se te han enseñado oralmente. Lucas 1:1-4. ¿Qué vemos, hermanos? Lucas no fue apóstol elegido por Jesús, ni estuvo con él, ni con el resto de los apóstoles, ni convivió con Jesús, ni estuvo presente, ni fue seguidor de Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra, ni se le dio Espíritu Santo para hacer milagros, mucho menos a Marcos. Esto quiere decir que el evangelio o los supuestos evangelios de Marcos y Lucas no son verdaderos, no son evangelios. Simplemente ellos investigaron y escribieron los hechos y los acomodaron en orden lógico, pero no son de ninguna manera inspirados. De padres a hijos, en una publicación de los Testigos de Jehová, de padres a hijos, que lleva por título ¿Quiénes escribieron sobre Jesús? Página 24, una publicación de 2010. Y dice lo siguiente: dos escritores que narraron la vida de Jesús son Marcos y Lucas. La madre de Marcos, que se llamaba María, tenía una casa grande en Jerusalén. Allí se reunían los cristianos, incluido el apóstol Pedro. Hechos 12, 11 y 12. Años antes, la noche en que Jesús celebró su última Pascua con los apóstoles, parece ser que Mateo los siguió hasta el jardín de Getsemaní, donde arrestaron a Jesús. Los soldados también agarraron a Marcos, pero este logró soltarse y escapar. Eso sí, se quedó sin su prenda de vestir. Marcos 14, 51, 52. Lucas era una persona muy culta, de hecho era médico. Según parece, se hizo discípulo de Jesús cuando Jesús ya había muerto. Después de mucho investigar, escribió un relato muy claro y exacto de la vida de Jesús. Después de mucho investigar. También acompañó al apóstol Pablo en sus viajes y escribió el libro bíblico de Hechos. Sorpresa. El Evangelio de Lucas no es de verdad como el de Mateo y el de Juan. Este tuvo que investigar mucho de todas las cosas que hizo Jesús, supuestamente, cuando estuvo en la tierra. Después de mucho investigar, al igual que Marcos. La pregunta es, ¿cómo es que Marcos y Lucas relatan sucesos y cosas de Jesús como si hubiesen estado y convivido con Jesús en ese presente? Y como ya sabemos, estos dos aparecen como seguidores del Mesías después de su ascensión al cielo. ¿Por qué creer en estos dos evangelios si estos no aparecen entre los 12 apóstoles elegidos por el mismo Jesús y Mateo ni Juan los mencionan? ¿Por qué creer que estos dos evangelios, quién los puso? ¿Quién los escribió? ¿Quién los autorizó? Si estos dos personajes no estuvieron en el Monte de los Olivos cuando Jesús dijo los sucesos de Mateo capítulo 24 y 25, ¿por qué hay que creerles? Mateo 10, 2-4, nombre de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús. Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, hijo de Alfeo, Simón el cananita, Judas Iscariote. ¿Dónde están los evangelios de Andrés, de Santiago, del otro Santiago, hijo de Alfeo, de Juan? Bueno, de Juan lo tenemos. ¿Dónde está el evangelio de Felipe, el de Bartolomé, el de Tomás,
el de Tadeo, el de Simón el Cananita, el de Judas Iscariote, ¿dónde están? Esos sí son evangelios verdaderos. Nada más tienen Mateo y Juan. La Biblia no es confiable. La Biblia no es palabra de Dios. La Biblia está manipulada, adulterada, amañada, cortada, amputada, llena de mentiras y contradicciones, incompleta, y no es de ninguna manera palabra de ningún Dios, sino ideas y opiniones del mismo hombre que inventó esa chingadera para el sometimiento de las masas, la religión, la resistencia.